Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de la jardinería y del paisajismo para que puedas tener tu jardín o tu terraza más linda cada día. Hoy vamos a hablar de iluminación en el jardín, pero antes te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 en toda la península ibérica. Si necesitas elementos de riego, macetas, composteras, productos para mantener sanas tus plantas, para abonarlas, todo lo vas a encontrar en personalgardenshopper.es. Tener un jardín y no poder utilizarlo durante las horas nocturnas o no poder seguir haciendo actividades allí es la verdad que una picardía. Por eso, las últimas semanas, tanto en mi correo electrónico como en el canal de Telegram, he estado hablando de iluminación. Y hoy voy a tomar ese tema para traerlo aquí al podcast y hacer un resumen sobre distintos tipos de iluminación, cómo podés aprovecharla en tu jardín o en tu terraza para poder extender esas horas de disfrute al aire libre. Cuando quieras iluminar tu jardín, si lo estás haciendo desde cero o si tenés ya instalado algo y querés modificarlo, lo recomendable va a ser que lo recorras durante el día y que analices los distintos rincones, que analices las distintas plantas, lo mismo si estás en una terraza, y que determines aquellas cosas que te gustaría destacarla durante la noche, como por ejemplo podría ser una fuente, como podría ser la copa de un árbol, o también podríamos estar incorporando aquí elementos que hagan más seguro el jardín durante la noche. Para ello vamos a ir pensando en los distintos formatos de luces, podemos pensar en las distintas fuentes de alimentación, intensidades de luz y mucho más. En primer lugar podemos clasificar a las luces según su funcionalidad. Podríamos armar 3 categorías si nos gusta este tipo de cosas. La primera podríamos denominarla como iluminación ambiental y esta proporciona una luz suave, generalizada, que permite ver, que te permite moverte en el jardín y es la base sobre la que se pueden añadir otros tipos de iluminaciones. Dentro de esta iluminación ambiental podríamos incluir las luces de poste o algún farolito. La siguiente categoría corresponde a la iluminación de tarea, que es la que corresponde a las zonas de las parrillas, las churrasqueras o barbacoas, a las entradas, a algunos lugares que necesitamos garantizar la seguridad. Esta iluminación es mucho más brillante que la iluminación ambiental. Y la siguiente, la última de estas categorías en esta clasificación arbitraria que te estoy comentando, es la iluminación de acento. Esta es la que se utiliza para resaltar características específicas dentro de un jardín, como puede ser una fuente, como puede ser una planta, un árbol, como podría ser a lo mejor una estatua si tenés allí en tu jardín. Y estas luces suelen ser direccionales y más brillantes que la iluminación ambiental, pero no tanto como las que corresponden a la iluminación de tarea. A esta categoría también se la suele llamar como iluminación escenográfica, porque es la que está encargada de alumbrar estos elementos en concreto que nos interesan destacar para resaltarlos y que en algunos momentos pueden ser los árboles, las fuentes, pero también pueden ser las paredes, porque lo que se busca es hacer un juego entre las luces y las sombras. Y volviendo a lo que es la iluminación funcional, aquella que es necesaria para asegurar que un espacio sea habitable cuando no tenemos la luz del sol, tenemos que considerar que se deben iluminar correctamente los caminos, el patio, la piscina si contamos con una de ellas, la entrada principal, la terraza y los cambios de nivel en el terreno que pueden ser resueltos a través de una rampa o de una escalera. Cuando empezamos a buscar aquella luz que ya hemos decidido colocar, nos podemos encontrar con una variedad tanto en tipo de lámparas como en la alimentación eléctrica de las mismas. Hablando de lámparas, podemos encontrar aquellas halógenas
que van a producir una luz brillante y clara y que fueron populares en la iluminación de jardines durante muchísimos años. El problema de estas es que consumen mucha más energía y tienen una vida útil más corta con respecto a las LED que en este momento están copando todo el mercado. Y con respecto a las lámparas LED o las luces LED, son conocidas también, por un lado entonces, por esa eficiencia energética y por su larga duración. Vamos a encontrar en el mercado una variedad muy grande de colores y de temperaturas de luz. Cuando hablamos de temperatura, nos referimos a aquellas que son cálidas o las frías y la gama intermedia. Las cálidas son aquellas con tonos más amarillentos y las frías son esas más blancas que podemos encontrar, que se utilizan también mucho en la iluminación de interior. Esta instalación de lámparas LED puede llegar a ser un poquito más costoso al momento de implementarla, pero con el tiempo se amortizan debido a sus ventajas en cuanto al consumo y a la vida útil. La otra categoría que me encanta a mí son las lámparas solares. He tenido una variedad muy reducida en función de lo que he encontrado en el mercado. Antes de grabar este episodio me puse a ver las distintas opciones que tengo en la Argentina sobre lámparas, reflectores y guirnaldas LED solares y tenemos muy poquitas. Mirando el mercado español, el mexicano, también mi vecino país de Chile, las opciones son múltiples. La verdad que hay para todos los gustos, tanto reflectores que nos van a permitir resaltar la copa o la arquitectura de un árbol, como aquellas iluminaciones que van a ir en los espejos de agua, como puede ser una pileta o un estanque, iluminación que se va colocando a lo largo de los senderos, como pequeños farolitos que se los suele conocer en el mercado como balizas o también cigarras, los proyectores o reflectores que nos van a permitir destacar los troncos de los árboles, algún cantero, rocalla, en realidad aquello que nos interese a nosotros destacar dentro del jardín. El tema da para hablar mucho, pero más allá del tipo de iluminación o de la alimentación, si va a la corriente eléctrica del domicilio, tenemos que pensar en cómo hacer esa iluminación, que era un poco lo que te comentaba al principio. Tenemos que plantear cómo va a ser esa instalación, por lo tanto, habrá que investigar las posibilidades que nos brinda el espacio, aquellas cosas que a nosotros nos interese también destacar, el uso que le vamos a dar y prever todo lo que tiene que ver con las conexiones eléctricas, porque el alojamiento de los focos o de las lámparas y la seguridad es muy importante. Recordad que todo esto va a estar a la intemperie y un fallo en la instalación eléctrica podría llegar a ser algo peligroso. Una vez que más o menos tenés pensado qué es lo que querés lograr en tu jardín, cómo lo querés disfrutar durante la noche, armás un plano de la iluminación a modo de prototipo para que puedas visualizar todos los elementos decorativos y los eléctricos que vas a incluir. Árboles, los caminos, si hay estatuas, la piscina, escaleras o sectores en donde vas a colocar una iluminación que te va a dar seguridad durante la noche, evitando los amigos de lo ajeno. Con todo esto ya definido, podés recién ir a una casa de iluminación y hacer la elección de aquellos modelos que estén acorde a la arquitectura de tu casa para que no combines, por ejemplo, en una casa ultramoderna con líneas rectas, farolitos estilo colonial. También tendrás que tener presente el área que querés iluminar con un elemento puntual, por ejemplo un reflector, para poder determinar la intensidad de las lámparas que tengan este artefacto. La creatividad vas a tener que aprovecharla y ponerla a disposición de tu jardín para poder aprovechar cada rincón, cada sector y disfrutarlo a pleno durante el día y durante la noche. Y con esto vamos a terminar el episodio de hoy. Hay mucho más para poder charlar sobre la iluminación del jardín. Si te interesa, hacémelo saber, déjamelo como un comentario en las notas del episodio. Si me estás escuchando a través de Spotify, déjamelo también ahí como comentario para ampliar el tema y además porque tengo pendiente un episodio en donde voy a responder algunas consultas que me están quedando de ustedes, mis queridos oyentes. Y en el cierre de este episodio te voy a dejar
una de las clases de nuestra academia, de la que tenemos con Fernando, de jardingpt.com, que la vas a encontrar, que ya la podés escuchar junto con otras en las versiones de membresía Plus y Premium del curso de Jardines Verticales, el módulo del proyecto de ajardinamiento vertical y la clase de cómo seleccionar y diseñar con plantas un jardín vertical. Con esto me despido. Nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias. El corazón de cualquier jardín, ya sea vertical o a nivel del suelo, reside en las plantas que lo componen. Su esencia se refleja en la forma en que interactúan y complementan el diseño del mismo. Cuando las plantas no están bien elegidas o dispuestas, el jardín pierde su encanto y su vitalidad. Selección basada en las necesidades de cultivo. Antes de elegir cualquier planta, es esencial entender y valorar sus requerimientos de cultivo. Resistencia al frío. ¿La planta puede sobrevivir en climas fríos o necesita un clima más templado? Tolerancia a la contaminación. Especialmente relevante para jardines urbanos donde la calidad del aire puede ser una preocupación. Requerimientos del suelo y pH. ¿La planta prefiere un suelo arcilloso, arenoso, alcalino o ácido? Necesidades de agua. Mientras algunas plantas necesitan riego frecuente, otras pueden ser más resistentes a la sequía. Exposición al sol. Hay plantas que requieren sol pleno, mientras que otras prosperan en la sombra. Luego de analizar estos requerimientos, asegúrate de que el sitio designado cumpla con las condiciones ideales para cada planta. Factores estéticos a considerar. Aunque las necesidades de cultivo son cruciales, el aspecto estético no debe ser descuidado. Tamaño. Considera el tamaño máximo al que puede llegar una planta al madurar. Estilo y forma. Algunas plantas tienen un crecimiento erguido, mientras que otras son rastreras o colgantes. Follaje. Determina si es perenne, tiene hojas todo el año, o caduco, pierde sus hojas en ciertas estaciones. Color y tipo del follaje. ¿Es brillante, mate, variegado? Periodo y características de floración. Conoce cuándo florece y qué colores aportará al jardín. Atractivos estacionales. Como los colores otoñales o la presencia de bayas y frutos decorativos. Aspecto invernal. Es vital saber cómo lucirá durante los meses más fríos. Armonía y equilibrio. El secreto de un jardín impresionante yace en el equilibrio y la armonía entre formas, colores y texturas. Piensa en un jardín como una obra de arte, donde cada planta contribuye al conjunto. En espacios reducidos, es recomendable optar por plantas con múltiples características atractivas a lo largo del año. Asimismo, evita plantas que puedan causar inconvenientes, como aquellas que liberan sustancias pegajosas, tienen espinas o propagan rápidamente sus raíces. Para ilustrar, el helecho, con su delicado follaje, es ideal para un jardín vertical sombreado, mientras que una suculenta como la echeveria, con sus hojas carnosas y rosetas llamativas, puede ser perfecta para áreas más soleadas. Conclusión. Al planificar un jardín vertical, la clave está en la investigación y selección meticulosa. Comprender las necesidades de cada planta y cómo se complementan entre sí garantizará un jardín vibrante, saludable y estéticamente agradable durante todo el año.